¿Estamos en qué página estábamos? Bueno, 19, página 19. Si querés leer conmigo o lean ustedes. Ahí está. En la página, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Hoy es el segundo encuentro, ¿no?, de este espacio de intercambio, acerca del libro Otro Lacan de Alfredo Edelstein. Y bueno, la idea es seguir pensando, ¿no?, acerca de conceptos fundamentales de este psicoanálisis que es Otro Lacan. Así que bueno, la idea es que puedan participar los que están online y los de la mesa también, como siempre. Sí, los que me preguntaron si podíamos, Alfredo, un compañero preguntó si podríamos hacer otro encuentro en diferido, pero la verdad que no tenemos más tiempo para hacer otro encuentro en otro momento, no. Así que las preguntas, si no pueden estar en vivo, que nos mandan por mail y bueno, las vemos en la próxima. Claro. Bueno, estábamos en página 19. Yo estoy buscando el link para poder entrar por el teléfono y ver desde ahí si hay alguna pregunta del chat. Bueno. Igual empecé, vos decís de la clase anterior, del espacio anterior. No, ahora. Si tienen alguna pregunta de ahora, yo la voy viendo por acá. Bueno. ¿Empezás vos un Dale, poquito? empiezo por dónde, la página 19, sí. Arriba. Sí. Bueno, empezamos en la página 19. Dice, a pesar de la dialéctica invertida entre Freud y Lacan, este último tampoco habilita una teoría sobre el amor al prójimo. Si bien para Freud el amor al prójimo fundado en el yo queda desmentido como tal, según Lacan no queda habilitado por la vía del yo especular, ya que lo que en ese registro se produce es la rivalidad. No es que no haya amor para Lacan, pero no se produce a través del yo. El amor para Lacan, según mi lectura, consiste en dar lo que no se tiene a quien no lo es. Esto estuvo discutido, ¿no?, en Apola, y esta última parte no sería de Lacan, no está agregada. Hay otras traducciones, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de dar lo que no se tiene a quien no está, o bueno. Nada yoico, todo lo contrario a la dialéctica yoica del ser. Citemos ahora los textos. Comenzaremos por considerar dos citas de Lacan. La primera es del escrito La agresividad del psicoanálisis. Dice así: ¿quién sino nosotros volverá a poner en tela de juicio el estatuto objetivo de ese yo? Que una evolución histórica propia de nuestra cultura tiende a confundir con el sujeto. Es muy importante que observen en qué texto está planteado esto. No es el del amor al prójimo, sino el de la agresividad del psicoanálisis. Dice que se escucha muy bajo. Bien. Es en el escrito sobre la agresividad del psicoanálisis que Lacan cita la frase de Rimbaud, «Je un autre», y lo obtiene de una carta interesantísima para reflexionar sobre el yo. La cita dice, figura la carta 13 de mayo de 1871 a Georges Isambard, donde afirma: nos equivocamos al decir yo pienso, deberíamos decir me piensan. Espectacular, espectacular total. Perdón por el juego de palabras, yo es otro. Tanto peor para la madera que se descubre violín y mofa contra los inconscientes que pontifican sobre lo que ignoran por completo. Bueno, en este sentido también, por eso traduce parlete como hablan ser. Claro. Alfredo, ¿no? Sí. Como que uno es hablado por el otro, no como lugar. Y además por la multivocidad de otros. Esto de me piensan me pareció. Sí, en la agresividad del psicoanálisis, Lacan cita «Je un autre» y exige reconocer que ¿quién sino nosotros volverá a poner en tela de juicio el estatuto objetivo de ese yo? Lo que constituye, a mi entender, una crítica a Freud, ya que pone en discusión que el yo sea un objeto. ¿Se acuerdan que yo hablaba del yo como objeto de amor? ¿No? Lacan sostiene, además, que una evolución histórica propia de nuestra cultura
tiende a confundir el yo con el sujeto. En ese contexto se localiza su planteo sobre la diferencia entre yo y sujeto y la necesidad de introducir este último concepto al psicoanálisis para resolver las contradicciones de la teoría freudiana. O sea, la utilización del concepto de sujeto para superar la contradicción articulada del yo. Sí, además está bueno pensar que dice, ¿quién sino nosotros, los psicoanalistas, vamos a poner en tela de juicio el estatuto objetivo del yo como si fuese, ¿no?, objetivizado, ¿no?, algo que sería uno también, ¿no? Y su relación con el cuerpo, porque en realidad lo que se intenta romper es que el yo no es el individuo en tanto corporal, no es esa unión que se hizo y que está explicada en muchas de las exposiciones de Alfredo, es que el yo en Freud tenía una consistencia, podríamos decir, y justamente poder diferenciar el sujeto de yo lleva a eso, que el sujeto está fuera de la existencia entendida como existencia y fenómeno existencia consistente. Es el fenómeno de la sustancia viva, eso sería el yo y el sujeto es otra cosa. Sí. Claro. Después igual va a haber otras cuestiones, más allá de la diferenciación entre yo y sujeto, el concepto de sujeto va a ser ampliado con otras, ¿no? Con otras Porque acá es como significaciones. si fuese individuo. Acá es como que se homologa al yo, más que al sujeto como lo pensamos nosotros, al individuo sería. Al yo. Claro, que Freud, Sí. digamos, hace esa Sí. mimetización de los dos conceptos. Sí, sí. Sí, en realidad Freud no usa sujeto. No, por eso digo, nosotros en este texto se usa como si fuese individuo, Sí, sí, el yo como individuo. el sujeto como individuo, No, En porque este texto no, porque decís. que dice que no, como que no reconoce la diferencia, como que iguala el yo al sujeto, Freud. pero no al sujeto como lo pensamos nosotros. Pero no hay sujeto en Freud. No está el concepto de sujeto. Creo que yo había Está como persona. Está como persona, Claro, no como entidad. claro. Igual acá, con lo que ella dice, que es en nuestra cultura que tiende a confundir el yo con el sujeto, también por ahí está la dimensión del sujeto en esta entendida como la subjetividad, ¿no? Como algo que no necesariamente es el yo, pero que tampoco es el concepto de sujeto de Apola. Claro. O que, digamos... Bueno, pero la subjetividad es el yo. Claro, bueno, pero por eso digo El que en yo este es una texto, entidad, por eso está es un ser. diciendo la compañera que en este caso pareciera que el sujeto está como no entendido, claro, no como el concepto que trabajamos nosotros entre dos simplificantes, ¿no? En ese sentido. Sí, como el concepto de sujeto vulgar. Claro. El sentido común del concepto de sujeto. Me encontré con un sujeto. Sí, claro. Y aparte viendo de dónde viene el concepto de sujeto, porque el concepto de sujeto tiene toda una raíz aristotélica que viene del concepto de sustancia, ousia, es materia, que es hipokeimenon en latín, que significa que está por debajo, o sea, que soporta las categorías aristotélicas, no es algo que está por debajo y sostiene todos los atributos, ¿no? O sea, ese es el concepto de sujeto vulgar. Así como lo entendemos occidentalmente. Exacto, pero viene de muy atrás y que se confunde con el concepto de ser, Claro. aparte, porque el ser es ese sujeto material, que soporta las categorías, que es consistente, o sea, todo eso es Aristóteles. Eso es El Aristóteles. error que dice Heidegger que se confundió al ser con el ente. Exacto. A partir de lo que vino después de Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de la confusión. No de la confusión, de lo que vino después. Lo que pasa es que en Aristóteles el ser, que tiene muchas modalidades para Aristóteles, se confunde con la teología, se confunde con un montón de cuestiones, el ser es lo que es. En la obra de Aristóteles
él termina diciendo que, o sea, articulando el ser a la usía. Termina siendo material, más allá de que en la metafísica le da muchos otros sentidos al ser, ¿no? El ser supremo, el ser es lo que es, pero a lo largo de la obra termina con que el ser es la usía, que es la materia. Sí, sí. Y a partir de Aristóteles, todo Occidente, porque nosotros pensamos de manera aristotélica, querramos o no, nos guste o no, sepamos o no, se terminó pegando el concepto del ser a la materia y al sujeto, se empezó a mezclar, y a la subjetividad. La subjetividad moderna viene de todo ese arrastre de Aristóteles. Y como nosotros pensamos con las categorías aristotélicas, por eso lo que hace Lacan es romper una, otra y todas las veces que pueda con todo el pensamiento aristotélico en cada uno de los conceptos. Y aparte en contra de Freud, en el sentido de que Freud es aristotélico. Yo tengo un libro que se llama Freud y Aristóteles. Y el tipo compara una por una, no se lo dejaron publicar, el libro acá, no se lo dejaron publicar. Los conceptos Los conceptos iguales de, por ejemplo, la lógica aristotélica. La lógica aristotélica con el huevo de limitivos. O sea, todos estos conceptos que Aristóteles pone alma, alma animal, alma vegetal, bueno, Freud lo pone consciente, preconsciente, inconsciente, está todo articulado igual. Bueno, pensamos aristotélicamente, Sí. y por eso no entendemos Lacan, por eso nos cuesta Lacan. porque Absolutamente. Nos da vuelta la cosa y no, Absolutamente. porque las categorías para entenderlas tenemos ya Están preformadas. Sí. Eso es lo que nos pasa, pero bueno, siempre Sí, es una aventura. En ese sentido está bueno un Es trabajo. lo mismo que Aristóteles. ¿Cómo? La psicología, La meta. la metapsicología de Freud es lo mismo que la categoría. Claro. No muda nada. Es lo mismo. Sí, sí. Estaba pensando en un trabajo de Flavia Dutra que se llama La Reforma del Pensamiento, o sea que le plantea que desde un principio Lacan propone un pensamiento distinto, ¿no? Una forma de pensar distinta. Y bueno, por eso es tan difícil. Para nosotros. Sí, Según. porque no hubo ese registro sobre la distinción que podemos hacer hoy, ¿no? O sea, para todos los que estudiamos Lacan era, bueno, seguir a Freud, Pero ¿no? era como dice Alfredo en algún momento, dice que la lectura de Lacan está pasada por el filtro de Freud. Por el tamiz. Por el tamiz, ¿no? Bueno, entonces lo que se asimila se puede emparejar con Freud y como entonces tomamos eso y seguimos con ese Lacan. Y nos perdemos el verdadero, digamos, lo novedoso, lo que sorprende, lo que... Sí, lo intolerable. Porque Lo que Lacan hace. es intolerable. Lacan es intolerable. ¿Pero por qué intolerable? Porque es intolerable para la mayoría. No, pero no para nosotros. uno rechaza, digamos, lo nuevo cuando implica un esfuerzo, digamos, ¿no? Sí, pero tolerar el entre, la falta de Ah, completud, el tolerar agujero falta. permanente, todo el tiempo. Pensar en estructura y no en un sujeto, o sea, todos esos conceptos. Son difíciles, son complejos, digamos así, estamos más habituados al sentido pleno que nos tranquiliza como una aspirina, qué sé yo. Sí, sí. Pero bueno, se trata de que nosotros tenemos que vernosla con gente que está afectada por ese sentido pleno. Totalmente. Entonces- es lo que le afecta. Es lo que le Es lo afecta. que trae lo que podemos trabajar. Es el material lo que tenemos que modificar. Sí, sí. Bueno, Bueno, ¿sigo? ¿Sigo yo? Dale. ¿Dónde estabas? En el seminario 2. En el seminario 2. En el seminario 2, que es el seminario sobre el yo, en la clase 1, Lacan afirma: por ahora nos atendremos a esta metáfora atómica. El sujeto está descentrado con respecto al individuo. Yo es otro, quiere decir eso. Está descentrado respecto del individuo, ¿no? Como fuera del centro. Lacan sostiene: por ahora nos atendremos a esta metáfora tópica. O sea, se trata de un problema tramitado como de lugares, espacial. El sujeto está descentrado con respecto al individuo. Yo es otro, quiere decir eso.
¿Recuerdan que Freud coloca en la segunda tópica al yo en el centro del aparato del individuo psíquico? Lacan lo considera descentrado, o sea, fuera del centro, en realidad afuera y en el otro. El recurso que utiliza Lacan para plantear el engaño a esta altura de su enseñanza es el modelo del espejo esférico, tema poco estudiado debido a que remite a una idea rechazada. El espejo esférico produce una imagen real. El tratar de tocar la imagen real es el gesto inicial, ya que si la imagen en su engaño no nos tentara a querer tocarla, no indicaría el efecto que nos interesa. El sustancialismo del yo corporal que Lacan puso en tela de juicio. Bueno, ya salió, o sea, no salió en realidad todavía, el libro, está saliendo, sí, está en el horno y está saliendo supuestamente, mañana, dijeron viernes, así que... El libro cuyo título es El cuerpo. No hay sustancia corporal. Sustancia corporal. No hay sustancia. Sí, y quería agregar que la imagen real que se produce en el efecto del espejo cóncavo, que la verdad que estaría bueno alguna vez poder estudiarlo porque es espectacular. Espectacular. Alfredo tiene unos 2 videos, sí. Lo digo porque además lo subí yo en el canal de él, que explica, hizo toda la experiencia, sí, hizo la experiencia ahí en La Plata. Sí, yo Muy bueno. Sí. Me parece que en el libro La topología también hay un par de clases sobre los sistemas Bien. ópticos. El tema es que hay una imagen real que no se toca. La imagen real no se toca. La imagen real es el efecto 3D. Eso es la imagen real. Confunde porque se denomina real. Pero Acá está real, es tridimensional. Real es tridimensional, Claro, pero es virtual. Exacto. Esa confusión está buenísima porque es lo que nos pasa a todos. Todo el tiempo. Estoy gorda, estoy flaca, estoy linda, estoy fea. Eso no es el cuerpo. Es una imagen real, es otra cosa. No tiene que ver con la materialidad del cuerpo. Eso. Después se articula con otros conceptos, pero eso que no se toca es como el arco iris. Lo querés tocar y no se toca. Esa es la imagen real. Cuando te acercas a tocarlo, ahí aparece que es, por ejemplo, en este video, por un lado está el ramillete, por el otro lado está el jarrón, y al proyectar en el espejo la imagen, se forma la imagen real que no es sustancial, cuando, no es material. Entonces por eso digo que es muy idéntico el video, porque cuando una manito intenta tocarlo, enseguida te das cuenta que no está. Que materialmente no hay nada. Bueno, y ahora lo que se viene en el mundo que ya nos toca es la realidad aumentada. La realidad aumentada, que ya va a venir dentro de poquito, y así como estemos con el celular, vamos a estar todos con los anteojitos. Es lo que ya va a venir dentro de poquito, masivamente. La realidad va a ser todo así. ¿Hace qué? Sí, digamos, los anteojitos te hacen ver una realidad virtual. Ya se usa en arquitectura. Bueno, eso nace en el cine también. Claro, lo del 3D. Esos anteojitos que ponen. Sí, bueno. Esa es el objeto real. Lo dramático, que se va a masificar de tal manera. ¿En qué realidad vamos a hacer otra vez? Si es real la realidad, ¿qué pregunta? Se van a abrir nuevos cuestionamientos en relación a esto. ¿Entiendes? Se viene un nuevo paradigma con esto. Y es todo realidad real, es todo objeto real, que es este real que estamos hablando. Esto va a ser parte de la inflación. Esto va a ser algo que Cuando va a pasar pasar ya subjetividad. totalmente. O sea, si antes no se podía pensar, ahora con esto, menos que menos. Lo que se va a ver son las realidades virtuales. Sí, que el cine ¿Por es qué no? ¿Por qué decís si no se podía pensar? ¿Por qué decís que ahora con esto no?
Porque va a estar todo mediatizado por otro tipo de realidad, que es la virtualidad, por objetos virtuales. Por ejemplo, lo que va a pasar, y tengo conocimiento del tema, es que, por ejemplo, cuando en internet aparezca, que ya hay 3D en internet, no sé si vieron, hay productos que se venden en 3D. Lo que va a pasar es, por ejemplo, cuando te venden una camisa o una comida, va a aparecer en 3D, vas a poder intentar tocar el plato. Ya está, los renders. El plato de fideo, claro. vas a intentar tocar la campera, va a salir del teléfono. Eso, con los anteojitos. Bueno, que aparece con tiene volumen. que aparece con volumen 3D afuera del dispositivo. Como en el cine, pero cada uno lo va a tener. Yo creo que eso va en contra del pensamiento. Tendría que argumentarlo muchísimo, pero intuitivamente creo que va en contra del pensamiento. No sé, sí. Lo tengo que No sé, argumentar. pensar. Lo digo intuitivamente. Porque a lo mejor es una otra manera de aproximarnos a una imagen, Claro claro, que más vívida, más, no sé, 3D o 2D, antes era 2D, ahora 3D, pero la lógica. Lo que pasa es que la lógica es que analizamos se eso. va a articular en el mercado, uno va a querer comprar lo que hay en 3D, lo otro va a quedar desechado. Es marketinero, decís vos. Se va a armar otra cosa. ¿Entendés? Pero todo no va a el ser. sistema de pensamiento es la cosa que Pero va. el sistema de pensamiento está articulado a lo que pasa en la cultura, a lo que la cultura nos ofrece. Pero hasta ahí es una imagen. Hasta ahí es una imagen, digamos, no altera una lógica. Es una otra manera de presentar las cosas. Esto Más altera vívida. una lógica, muchas lógicas. Sí. Bueno, tiene la lógica binaria. Y bueno, eso no pensar, tener la lógica binaria es Aristóteles. Y bueno, ¿Y en dónde esa está el estamos, bien? no cambió eso. Eso para mí es no pensar. Está bien, pero en Sostenernos eso en la estamos lógica. inmersos. Sí, pero un argumento válido de por qué es porque la lógica binaria no nos ayuda a pensar. Y Pero nosotros, no sería también, pensar y ético. nosotros también vamos a poder ser ahí, en esa imagen virtual. El efecto es enorme. Yo también leí algunas cuestiones, no sé cuáles tampoco, ¿no? Pero digamos, se planteaba la pregunta en este paper, ¿quién va a ser? ¿El que uno crea virtualmente o el que es, digámoslo para Porque el soy yo. Como el emoji, pero. Un avatar, como somos los un avatar, niños. somos un avatar. como los niños y los adolescentes o demás que se ven tan afectados por lo que sucede en las redes y por la imagen que proyectan en las redes, digamos, ¿no? Que a veces tiene más importancia en ellos y en su grupo que lo analógico, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Me gusta, no me gusta? Bueno, no sé el otro día si escucharon la noticia, porque todo nos remite a este tema de la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué no soy? Lo que muestra el yo. Por esto. La pregunta, ¿no? ¿Qué soy? Que soy para el otro. La imagen real. Pero hablando de imágenes reales, el otro día salió en una noticia periodística una mujer que hizo un tratamiento que le proponía un oftalmólogo con láser que supuestamente te transforma los ojos en ojos claros. Ya ahí hay todo un tema, ¿no? Porque ¿por qué uno tendría que tener ojos celestes o ojos verdes, ponele, ¿no? E ir a hacerse un tratamiento sin ni siquiera saber los efectos de esto, porque cómo termina la historia, que ahora está en un juicio porque dejó de ver, perdió parte de la visión, y digo, lo que está detrás de eso, porque uno podría decir, pero qué boba esa señora, pero no es eso, es eso que vos estabas planteando, eso que nos piensan, ¿no? De lo cual no somos, podríamos decir, conscientes, o no nos damos cuenta de que son otras las cuestiones que están detrás. Hace bastante, pero también fue una noticia que me impactó muchísimo. En Centroamérica, una mujer de color había sido ajusticiada porque había matado a su bebé sin querer, porque lo tiñó de rubio. ¿No? Esas son las lógicas que están detrás y que acompañan esto del ser, del individualismo, porque entonces ya uno es, o sos gordo, o sos negro, o sos, ¿no? Como dice Alfredo, la semilla del nazismo o de cualquier racismo. Sí, del biologicismo. Totalmente. Acá, ¿este no anda? Sí. Ah. Bueno, vamos a ver qué
Alejandra Gómez Hermida dice, ya existe el 6G en China y Estados Unidos, y ahí vamos a estar, cada vez más lejos y más cerca de extraña forma de estar en el mundo. Sí, bueno, por otro lado agrego esta idea de que el psicoanalista tiene que ser virtual, ¿no? O sea, que la presencia del analista como presencia, ¿no? Cuando está como presencia, impide, obstaculiza el tratamiento, ¿no? Está, o sea, también opuesta a la materialidad del consultorio, ¿no? A la materialidad, a la materialidad del cuerpo del analista, ¿no? Es toda una discusión. Sí, que fue en pandemia, cobró su... Todas las teorías han caído, ¿no? Porque tenían que volver a escribir todo lo que fue escrito, porque si no, ¿cómo se hace? Sí. Pero bueno, sí. Bueno, ¿seguimos? Este es el primer conjunto de engaños diagnosticados con el que Lacan entró innovando la teoría en psicoanálisis, que casi de arranque quedó perdido porque se hizo coincidir la teoría del narcisismo de Freud con el estadio del espejo de Lacan, aunque son contrarios. La dirección de la cura de Lacan también es absolutamente contraria, ya que no propone que la misma deba arribar al yo, sino al sujeto. Lacan tampoco plantea curar del engaño, ya que es de estructura. Vamos a estudiar ahora el segundo engaño, que se relaciona con lo que Lacan articula la superficie topológica conocida como la botella de plomo. Entre 1970 y 1981, que es el periodo que Jacques Miller popularizó como la última enseñanza de Lacan, o el último Lacan. Acá me había quedado una cita que no la leí. Cita 9. A la vista, la imagen real producida por el espejo esférico aparece como un objeto tridimensional. Bueno, esto que estoy usando. Sí. Perdón, entonces también yo lo que quería agregar es que justamente entonces no se plantea curar el engaño, ya que el yo es un engaño. O sea, el yo es un engaño, por estructura. O sea, primero que no hay yo, pero para Lacan el yo es un engaño. Para Lacan el yo es un engaño. ¿Se entiende esto? El yo como ser. El yo como ser, el yo es un engaño. El yo es otro. Exactamente. Ese es el engaño. Exacto. Como el yo es otro, el yo como individuo es un engaño. El yo. Es un engaño, pero como el engaño de estructura no se trata de curar al yo. Exactamente. En un análisis. Claro. Por Se eso. escucha muy mal, dice. ¿Sí? ¿Se escucha mal? Entonces, me parece, digamos. No mal, ¿no? Ahora hay más ruido. Dios santo. A ver si sacamos este. Una pruebita. No sé. A ver ahora. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, Esto me encanta. entonces, seguimos. Sí. Entre 1970 y 1981, que es el periodo que Jacques Miller popularizó como el último Lacan, que es indudablemente la última enseñanza porque después Lacan murió, pero no es... Claro, ya está, ya no había más. Pero no es la última en el sentido evolutivo, ya que veremos que no es que en ese momento Lacan haya descubierto lo real o la jouissance, sino que va a seguir elaborando su concepción, lo que sostiene que en torno al cuerpo biológico y al yo se juega un engaño fundamental para nuestra sociedad. Hay como una alarma. No sé. Sí, No entiendo. No entiendo. Imposible escuchar. ¿Una sola persona lo dice o coinciden? Ahora dos ruidos. Pero No, muchas a lo mejor es personas un lo problema dicen. de la Sí, persona. varias personas. Varias personas. Con el programita. Hay un desperfecto Técnico. técnico. Bueno, si no. A ver, pero ¿y si hablamos con este? También se escuchará. Ahora sin ruido, paró. Entonces es Sí. este. No, era. Una copia con algo. Yo les propongo a nosotros que preguntemos. ¿Qué cosa? Que preguntemos si tenemos ganas de preguntar y parar y poner Ah. así, si no entendí, no sé lo que es esto, o sea, volvemos y volvemos y volvemos. No, hagamos esto. No, claro.
¿Ahora sí? Bárbaro. Lacan murió, pero no es la última en el sentido evolutivo, ya que veremos que no es que en ese momento Lacan haya descubierto lo real o la jouissance, sino que va a seguir elaborando su concepción. La que sostiene que, bueno, porque ya lo había leído, la que sostiene que en torno al cuerpo biológico y al yo se juega un engaño fundamental para nuestra sociedad y nuestra cultura. Lo que va a aparecer en esos años de su enseñanza es otro diagnóstico complementario del anterior respecto al modo del engaño. Volvió el eco. A ver ahora. ¿Con este? Ahora va bien. Bueno, usa No eso. sé. Aquí vale intercalar un comentario. Respecto de la lectura evolutiva que se aplica a su enseñanza, cabe recordar que Lacan conoció en vida y tempranamente el primer Lacan y el segundo Lacan y que rechazó tal lectura con absoluta firmeza. Por ejemplo, en el seminario 10 afirmó: no creo que nunca haya habido dos tiempos en lo que yo he enseñado, un tiempo centrado en el estadio del espejo y en lo imaginario, y luego, más tarde, en ese momento de nuestra historia que se sitúa en el discurso de Roma, el descubrimiento que yo habría hecho de golpe del significante. No creo, dice Lacan, no creo que nunca haya habido dos tiempos en lo que yo he enseñado. Un tiempo centrado en el estadio del espejo y en lo imaginario, y luego más tarde, en ese momento de nuestra historia que se sitúa en el discurso de Roma, el descubrimiento que yo habría hecho de golpe del significante. O sea, el significante está desde siempre, ¿no? Esto es el seminario 10, página 40 en Paidós. En lugar de aceptarlo, sus discípulos agregaron un tercer Lacan, lo que demuestra que el criterio evolucionista está muy vigente entre los psicoanalistas, que es parte también de lo que veníamos hablando en relación a Aristóteles, ¿no? Para ir salvando los obstáculos lógicos que plantea el problema del cuerpo en relación a los engaños planteados por Lacan, debemos analizar ahora, antes de establecer cuál es el segundo engaño que implica el cuerpo, el problema de la concepción de la vida. Es necesario que trabajemos vida porque con el sustancialismo naturalista imperante, el problema se reproduce constantemente. Entonces, es preciso despejar la posible vía de error que sería suponer que la biología lacaniana sea efectivamente la posición de Lacan, ya que él habría sostenido que lo real es la vida de la sustancia viva, cosa que no es lo que sostiene Lacan, ¿no? O sea, llama biología lacaniana a una cuestión que tiene que ver con pseudo-lacanismo, digamos. Sí, con la propuesta de Miller. Claro, eso es la cuestión que hay que tener en claro, porque si no uno pasa de algo así, es su biología lacaniana y dice, es eso, no es eso. Y no es. Entonces, es preciso despejar la posible vía de error, que sería suponer que la biología lacaniana, por eso lo pone entre comillas, sea efectivamente la posición de Lacan, como si fuese, como en Freud, la anatomía es el destino, ¿no? Ya que él habría sostenido que lo real es la vida de la sustancia viva, porque además pone vida en la nulula de lo real, ¿no? En el círculo de lo real, en el nudo borromeo. A fin de evitar caer en ese error aparentemente justificado, ya que Lacan escribe vida en el registro de lo real en el nudo borromeo, trabajaremos una cita de la tercera y después una del texto Biología de Curtis. Acá está. Que es un manual. Sí, en la página 14 está. Sí. El dibujito, sí. Que es un manual de biología que yo leí, el de Biología de Curtis, sí, porque la señora que acompaña a Josh lo tiene. Mira. Porque a ella le encanta la biología. Y yo en tercero. El tercer año. Que es un manual de biología en el que está muy bien planteado qué se entiende por ciencia, qué se entiende por biología y qué se entiende por vida.
En la tercera, que es la tercera conferencia que Lacan dio en Roma, la primera fue Función y campo del habla, desde la palabra. Alfredo propone traducirlo como el habla y el lenguaje en psicoanálisis. La segunda fue de Roma 1953 a Roma 1967, el psicoanálisis, razón de un fracaso. Ahí reafirma, tal como hizo en la segunda, que su proyecto de enseñanza ha sido un fracaso. Reconoce en 1967 que sus discípulos no consideraban realmente lo fundamental de su propuesta. Veamos entonces lo que dice en la tercera sobre la vida y el nudo borromeo. Esto también es muy importante. Bueno, Alfredo tiene varios artículos en relación a este diagnóstico que hace sobre el fracaso de Lacan. Es la razón por la cual además el tercer seminario internacional, que es Avances, que dio el año pasado, propuso no avanzar, sino volver sobre la cuestión del fracaso para que puedan sentarse las bases para que exista la posibilidad del avance, ¿no? Bueno, me parece súper importante que se registre como una de las cuestiones fundamentales para entender este otro Lacan, ¿no? Dice, ¿en qué me baso para escribir en el círculo de lo real la palabra vida? En el nudo borromeo de Lacan podemos leer, bueno, imaginario, dos puntos, consistencia, cuerpo, simbólico, agujero, muerte, real existencia, vida. En que indiscutiblemente la vida, salvo esa vaga expresión que consiste en enunciar el gozar de la vida no sabemos nada más, sino únicamente lo que la ciencia nos induce. O sea, que nada hay más real, lo cual quiere decir más imposible, que imaginar cómo pudo iniciarse esta construcción química que con elementos distribuidos en cualquier cosa y de la manera que querramos clasificarla según las leyes de la ciencia, presuntamente empezó de repente a construir una molécula de ADN. Esto es algo en lo cual, permítanme decírselos, vemos ya formarse muy curiosamente la primera imagen de un nudo. Aparte, re linda, Lacan tenía esas cosas poéticas, ¿no? Que se formaba un nudo ya ahí en esa imagen del ADN. Pero ¿qué está diciendo? Volvemos. La vida, salvo esa vaga expresión que consiste en enunciar el gozar de la vida no sabemos nada más sino únicamente lo que la ciencia nos induce. O sea, que nada hay más real, lo cual quiere decir más imposible, que imaginar cómo pudo iniciarse esta construcción química que con elementos distribuidos en cualquier cosa y de la manera que querramos clasificarla según las leyes de la ciencia, presuntamente empezó de repente a construir una molécula de ADN, algo en lo cual, permítanme decírselos, ya vemos ya formarse muy curiosamente la primera imagen de un nudo. ¿Por qué Lacan escribió vida en el registro de lo real? Porque para la ciencia moderna, vida es un nombre privilegiado de lo imposible, y no, lo aclara él mismo, por el goce de la vida. ¿Por qué? Porque es imposible científicamente explicar cómo ha surgido la vida. Es importante que analicemos esto por dos motivos. Primero, porque para que ustedes se entrenen en el aprendizaje de que la ciencia llega a postulados tales como que antes no hubo, ahora hay, pero es imposible decir cómo comenzó. Imposible no quiere decir que sea dificilísimo o que aún no lo sabemos, sino que es lógicamente imposible. De repente se baja, ¿no? Sí, el micrófono va. ¿Este? Sí. Bueno, pruebo con esto entonces. ¿Querías decir algo? No. ¿Ustedes?
Es importante científicamente explicar cómo ha surgido la vida. Es importante que analicemos esto por dos motivos. Primero, para que ustedes se entrenen en el aprendizaje de que la ciencia llega a postulados tales como antes no hubo, ahora hay, pero es imposible decir cómo comenzó, ¿no? O sea, a partir justamente, que me pareció interesante también el planteo que hizo la vez pasada Ramiro, en relación a esto que la ciencia lo que hace es escribir, ¿no? O sea, una vez que escribe, existe, claro, pasa a la existencia a través de la escritura. Bueno, eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Imposible no quiere decir que sea dificilísimo o que aún no lo sabemos por las tecnologías, porque tendría que haber una super lupa gigante. Sino que es lógicamente imposible, cosa que nos puede ser útil para pensar, por ejemplo, el surgimiento del lenguaje. Hace 10.000 millones de años luz no se hablaba del planeta Tierra, porque ni siquiera existía el planeta Tierra. Así que es más que seguro que no se hablaba. Ahora se habla, lo que quiere decir que alguna vez se comenzó a hablar. Pero tal es la posición de Lacan, es imposible decir cuándo, cómo y dónde comenzó. Es imposible lógicamente y no dificilísimo porque estemos todavía investigando excavaciones arqueológicas. En Biología de Curtis hay muchos capítulos recomendables, tiene una introducción muy interesante y la posición epistémica está muy bien planteada. De hecho, nosotros en psicoanálisis permanecemos todavía lamentablemente en la epistemología freudiana del siglo XIX. Es decir, padecemos de más de 110 años de atraso en conceptos epistémicos y epistemológicos. Estamos notablemente atrasados. En nuestro ambiente no se sabe casi nada de cómo evolucionaron las ciencias. Es decir, nos quedamos en la física de Freud, que era la de Newton, con la filosofía de Freud, que era la de Kant y la de Schopenhauer, con la sociología del Le Bon, con la lingüística de Abel, etc. Cuando se empieza a plantear el origen de la célula en el texto de Curtis, se lee: la cuestión del origen de la vida es uno de los problemas fundamentales de las ciencias naturales, dado que en tanto no sea resuelto, el intelecto humano no podrá ser capaz de comprender la naturaleza de la vida misma. No se sabe lo que es vida, aunque pareciera que entre muchos coetáneos sí se sabe, se supone saber, sin saber que no se sabe. O sea, el problema de inconsciencia, como sabemos sabido, ¿no? Sí, estaba pensando que suponer que se sabe que es vida también es como un remedio, ¿no? O sea, esto es la vida. No sé si lo explica aquí, pero Alfredo dice que Freud sí que tiene una teoría de la vida. Sí, Que se la cita... blanca. No, sí, yo lo sé, yo lo he leído en él, pero no sé si es en este capítulo, pero es gracioso eso que dice de que en realidad es lo único que propone una teoría de la vida, que es evitar, no me acuerdo muy bien cómo... Sí, pero que era como evitativo. Y que eso era como la definición de vida que se puede encontrar en Freud. Bien, bien. Mantener bajo los niveles de tensión, podríamos decir. Sí, algo, ¿no? sí, Que haga llegar a un con el equilibrio, principio. bueno, a la vida biológica, o sea, con el concepto de vida biológica, Claro. ¿no? Ese concepto de vida biológica que es el común, es el que todos tenemos, el sentido común del concepto de vida. Sí, bueno, en teoría la biología no define la vida. Es Freud, no la biología. Sí. No hay consenso en la teoría de No. la vida. Ah. Sí. Sí, quiero agregar algo porque me acuerdo que una vez en la Pola también se había discutido esto de si los que están muertos, porque la pregunta por la vida debe llevar pregunta por la muerte, por lo tanto. O sea, ¿no? Digamos, si los que están muertos se murieron biológicamente o siguen vivos, cada uno de nosotros, ¿no?
Esa fue una pregunta que, claro, porque si vida es biológico y lo que se muere, ¿qué se muere? ¿El cuerpo? ¿O están vivos? Alfredo dice que hay muchos muertos, muchos más vivos que los que andan vivos por ahí, creyendo andar vivos por ahí, cosas así. Sí, sí, de nuestros analizantes todo el tiempo. Me parece que eso sería confundir la vida individual de cada uno con el concepto de vida, ¿no? Incluso está el error común, como una mujer está embarazada y dice, mira, va a crear una nueva vida, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Porque la vida- O sea, podemos preguntar en qué sentido. Porque lo que se genera es un nuevo cuerpo, la vida, o sea, el óvulo estaba vivo antes y el espermatozoide estaba vivo antes, son dos células que ya estaban vivas, o sea, no hay una vida, o sea, la vida ya estaba de antes, pero si creas un nuevo organismo, y ese organismo puede morir, pero la vida sigue existiendo. Está bien, pero siempre estamos refiriéndonos a la biología. Siempre desde el punto de vista biológico estás hablando vos. Estoy hablando de que no sabemos qué es la vida, ¿sí? Sí. Y que se puede manifestar en estos individuos, en las plantas, Y eso ¿no? también un montón está de cuestiones, cuestionado, ¿no? eso de que dónde empieza la vida es un Ese es justamente muy actual, lo claro. imposible. Claro. No que un cuerpo esté vivo o no esté vivo, digamos, si se murió, está vivo, si nació, ¿no? La cuestión es dónde empezó eso que hace que haya plantas, que haya seres humanos, que haya animales, que se manifieste de distintas maneras, ¿no? No si es un organismo vivo o muerto. Es contingente. ¿A qué llamas contingente? ¿Palabra? Bueno, las leyes naturales mismas son contingentes. Creo que la en Seminario 20 habla de significante también, que es contingente. No, a ver, pero no sé, Quintín Meillas, el filósofo, también propone que las leyes naturales en sí son contingentes y lo propone como principio de que después monta toda una teoría, pero de que es, bueno, parte de ahí del principio de contingencia, como que sí, que puede ser o puede no ser, que va en contra de Aristóteles mismo, de poder ser y poder no ser, pero que eso se tiene que, matemáticamente es posible y eso se tiene que proponer como posible y como principio de la contingencia, después es, pero bueno, es una manera de pensarlo también. Como conjetura, ¿no? Que es una conjetura, en ese sentido, ¿sí? Sí, que puede ser y puede no ser, y que todo es contingente menos la contingencia misma. Es una manera de proponer todo un sistema filosófico, científico, también matemático, y ese es el de Meillassou, pero me parece interesante para pensar estas cosas en relación al significante y en relación a todas las leyes naturales, por decirlo de alguna manera. Sí. Quería agregar, ¿querés agregar? No. Quería agregar, para Aristóteles la contingencia es un problema terrible. No tolera la contingencia Aristóteles. No, la cabeza se le... Claro, era bombardeada. Nada viene de la nada, según Aristóteles. Claro, pero cuando aparece el... Para acá es todo lo contrario. Claro. Esto que puede ser y no ser. No sabe, queda indefinido el concepto de contingencia en Aristóteles. Lo digo porque lo estudié cuando hablé de las modalidades en el órgano. Es muy difícil y los críticos de Aristóteles dicen que Aristóteles puede con la necesidad, con lo necesario y con lo posible, pero con lo imposible y con lo contingente es que lo que menos puede, porque lo imposible es lo contrario a lo posible, pero está todo articulado en lo necesario, ¿no? A lo que es. Esto, la contingencia lo ataca la ontología. La contingencia se le En ese punto se le derrumba el edificio. Lo contingente es invisible ahí al centro de la ontología. Exacto. Eso es. Sí, por eso me gustó mucho lo que vos dijiste de que el significante es contingente. A mí me gustó. Sí, yo aún no sé que lo dice literalmente acá en el Seminario 20, eso sí que no lo he estudiado mucho. Sí, pero de todo esto tiene que ver que yo creo que en Angola se utiliza mucho el concepto de creación de sí mismo, que está en el programa y así, y eso es un concepto, y esta es la relación que puede haber entre Quintín Meillassoux y Lacan. ¿Quién es? Quintín Meillassoux es del nuevo realismo, un filósofo. ¿Cómo se llama? Es como discípulo de Badiou. ¿Cómo se llama? Meillassoux, seguro que lo pronuncio fatal en francés, no sé cómo sería. No, nunca lo escuché. Es el de después de la finitud. Y tiene un artículo que
bueno, como su principal libro va sobre esto, sobre el principio de contingencia, entre otras cosas, y después tiene artículos sobre la creación ex nihilo. ¿La qué? Creación ex nihilo, y que Lacan lo usa muchas veces, pero tampoco lo llega nunca a utilizar como concepto. Habla muchas veces de la creación, del creacionismo, pero sí que nunca habla de... Bueno, yo creo que no lo llega a utilizar como concepto, entonces de su teoría, pero me parece muy interesante para pensar todo esto y en contra de la ontología aristotélica. Bueno, muy bueno. Después de la finitud, ¿se llama el libro? Sí. ¿Y el autor? Meyasu. Yo creo Por que... escribirlo. Bueno, seguimos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida? Si querés, acá. A ver. ¿Qué es eso? Kentin Meyasu. Es Meyasu. Ese es el libro. Meyasu. A ver, que lo... Yo no sé cómo se pronuncia. Bueno, mi propuesta. Yo estudié con Florencia Nochetti. Bueno. A ver. Bueno, pasamos la mano. Bueno, seguimos entonces. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida en frases como la evolución de la vida o la vida en otros planetas o cuándo comenzó la vida? En realidad no hay una definición simple de qué es la vida. La vida no existe en abstracto. No hay vida, sino organismos vivos. No hay vida, por lo tanto, ya podríamos empezar a entender por qué Lacan puso vida allí, en el agujero de lo real. Porque para la ciencia moderna no hay vida, es un imposible para la ciencia. No hay una manera sencilla y única de trazar una línea demarcatoria entre lo vivo y lo no vivo. Y ahora viene lo imposible lógico de Lacan, que fue un autor que estaba muy al día en estudios científicos y seguramente lo sostuvo porque estaba al tanto de lo que pensaban los biólogos modernos. Veamos qué se dice en el capítulo Hipótesis alternativas sobre el origen de la vida de Curtis. Sin embargo, para explicar el origen de la vida es necesario responder una pregunta fundamental. ¿Cuál fue la entidad molecular capaz de acumular información genética, de producir copias de su propia estructura y de transmitirla a la descendencia? Hoy se sabe que las proteínas no son capaces de portar información genética y transmitirla a la descendencia. Este papel lo cumplen los ácidos nucleicos, generalmente el DNA, que es el ADN. Sin embargo, el problema no queda resuelto porque el ADN necesita de las proteínas para replicarse y a su vez las proteínas necesitan de la información que provee el ADN para sintetizarse. Entonces, ¿quién surgió primero? Este dilema acerca de quién tuvo primacía se asimila al viejo acertijo ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Como ven, no se puede establecer qué fue primero, porque no se puede tener ADN sin proteínas ni proteínas sin ADN, con lo cual vida está escrito por Lacan en el campo de lo real por el imposible lógico que implica para la ciencia moderna establecer qué es vida y cuál fue su origen. En lo real del Nuevo Borromeo hay que entender que vida es cualquier cosa menos la sustancia viva del cuerpo biológico de Freud, o sea, vida es cualquier cosa menos la sustancia viva del cuerpo biológico de Freud con sus pulsiones de vida y de muerte, o el goce. Es el concepto científico de vida y sobre el concepto de vida es imposible encontrar una respuesta racional. Es lo que dice Lacan haciendo directa y explícita referencia a la ciencia, en este caso la biología. No se trata de que sea inefable, es un problema lógico para la ciencia moderna. O sea, no es que es inefable, que no se puede decir, que no se puede significantizar, ¿no? O sea, que no alcanzan las palabras para decirlo, ¿no? Sino que es imposible lógico. Si algo supuestamente nos caracteriza de la manera más genérica es que somos seres vivos, pero y en especial para Lacan, que somos sujetos de la ciencia, lo que significa tener que aceptar que la determinación proviene en realidad del hecho de que es imposible escribir desde la ciencia qué es vida.
Se dice rápido en 2 frases, pero constituyen horizontes opuestos que, para colmo, no es algo compartido por el sentido común. Si preguntáramos a cualquiera en la calle qué es vida, no sabría muy bien qué responder, aunque se considere un ser vivo, e ignorará que comporta un imposible lógico. En términos de la ciencia, estamos frente a algo que se enseña en el colegio secundario y después se lo olvida. ¿Por qué? Porque no tiene cabida en el sentido común. ¿Por qué? Debido a que presuponemos que todos sabemos lo que es la vida porque la experimentamos todo el tiempo. Nada más falso. Bien, eso es justamente lo que vamos a analizar. Lo que Lacan planteó, pero no pudo enseñar a sus discípulos. Y es lo que designó como el toco madera de los psicoanalistas. Toco madera, cipatas en realidad, Toco madera es usado como cábala para evitar la mala suerte, pero también toco madera es algo así como apoyarse en algo sólido, en la sustancia. Lo difícil de aceptar es que nuestra práctica sea material, somos materialistas, pero no sustancialistas. No nos apoyamos, la materialidad es el significante, pero no la sustancia. No nos apoyamos en el cuerpo sustancial y sus energías biológicas, sino en el material de cadenas borromeanas de significantes y sus objetos. No se trata de ninguna realidad biológica. El engaño que vamos a trabajar ahora, el segundo establecido en las concepciones de Lacan, es que pareciera que el cuerpo aportara sustancia a nuestro ser individual. Es decir, ya no se trataría del engaño en la relación a la imagen del otro. No es que el estadio del espejo deje de operar, sino que para Lacan se trata de 2 engaños articulados. El primero es que el yo es otro, y el segundo, que tenemos la sensación determinada por nuestra modalidad lingüística, social y cultural de vivir, que el cuerpo nos aporta sustancia y consecuentemente el ser. Ese es el segundo gran engaño, ¿no? Que el cuerpo nos aporta este ser. Preparé aproximadamente 10 citas suyas, un número razonable, para que escuchen en sus propios términos que para Lacan el cuerpo no es real. No es lo real del cuerpo, las funciones, no. El cuerpo no es real. Si hay algo que con seguridad en su última enseñanza no es real, eso es el cuerpo biológico. Es fuerte decirlo porque es justamente todo lo contrario de lo que afirma la mayoría de los colegas que toman como base de referencia estos mismos textos, lo que implica que el nivel de disparidad en las lecturas es máximo. Comencemos en el seminario 23, el Sintón, hablando sobre el cuerpo propio, Lacan afirma. Sintón 23, el de los ultimísimos. Uno tiene su cuerpo, no lo es en grado alguno. 2006, seminario 23, página 147 de País 2. Uno tiene su cuerpo, no lo es en grado alguno. Ya ahí está atacando el problema del ser, y en especial del ser corporal. Uno no es su cuerpo, y no lo es en grado alguno. Segunda cita, la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Hay que pensar con cuidado las palabras de Lacan cuando está intentando transmitir sus concepciones, porque los términos que utiliza para tal fin tienen trascendencia. Él mismo indica que no los dice al azar, los busca y los elige, los calcula. Que tiene un peso, entiendo que también quiere decir que es tridimensional, que si se lo sumerge en agua desplaza volumen, posee entonces un doble peso. Está cargado de significado, pero esa carga de significado es la consecuencia del valor que le asignamos al hecho de que comporte peso en kilogramos. Les doy otro ejemplo de una presentación de un caso clínico de colegas lacanianos en el que participé hace poco tiempo. Es el caso de una paciente que afirmaba que había bajado 20 kilos. La analista se ocupó de aclarar al público que eso no era cierto.
que la paciente no había bajado ni 1 gramo. Más aún, relató que que para el analista estaba más gorda. No solamente que no había bajado, sino que estaba más gorda. Un horror. ¿Se dan cuenta de la orientación de la teoría de la práctica clínica? La analista no preguntó, ni le preguntó, ni se lo preguntó por qué la paciente creía, sentía, sabía, etcétera, que había adelgazado o cómo había hecho para adelgazar. Por ejemplo, ¿Qué es para ella bajar 20 kilos? Sí. Ella Sí, preguntarse, o sea, dio por hecho lo que cuerpo. era, claro, bueno. lo que era bajar 20 kilos tridimensionalmente con la sustancia que se, ¿no? Con los conceptos del sentido común, Sí. ¿no? Quería agregar que obviamente cuando los analizantes vienen con la consulta en relación al síntoma, a los síntomas, danger. Todo el tiempo, ¿no? ¿De qué cuerpo me está hablando? Porque los síntomas, muchos son en el cuerpo, todo el tiempo tenemos que hacer ese doblaje, ¿no? ¿De qué cuerpo está hablando? Es que acá el analista se queda estableciendo un vínculo entre kilos y cuerpo, como si lo único que pesase fuera un cuerpo, porque creo que más adelante da el ejemplo, le saqué un peso de encima, que no necesariamente sean kilos de grasa o de masa, o sea, la palabra kilo puede estar referida a otra infinidad de cosas. Ahí es donde se ve que, bueno, claramente es la analista la que confunde. Por eso es muy importante el concepto de imagen real. Para mí es fundamental. Eso no es. ¿Qué es y no es? Es virtual. ¿Qué es virtual? ¿Qué es y no es? ¿Qué es y no es? Es y no es. El arco iris. Sí, el problema es que para muchas clínicas se trabaja con el real del cuerpo. Por eso. ¿No? Que hay un caso que también lo relata, me parece, en el libro, sobre una analista que presentó un caso de una persona que había apuñalado a otra y que habla de lo real del cuerpo. O sea, lo que hizo fue apuñalar lo real del cuerpo. Entonces ahí es donde se ve tan claramente la confusión que plantea en el texto Alfredo. Entonces dice, bueno, que ni le preguntó, ni se lo preguntó por qué la paciente creía, sentía, sabía, etcétera, que había adelgazado o cómo había hecho para adelgazar. Por ejemplo, podría haber sido una intervención pertinente, ¿cómo es que usted adelgazó 20 kilos? Al aclarar a los presentes que no era verdad que la paciente había adelgazado, produjo un toco madera, porque vio los kilos de la carne sin darle valor alguno a la frase adelgacé 20 kilos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿no se puede decir o pensar acaso que cuando el pediatra le dijo a la madre que su hijo no padecía ninguna enfermedad grave, para ella fue quitarse de encima una mochila de 100 kilos? ¿No se puede sentir que se pierde mucho peso por una buena noticia? ¿Hace falta que sean kilogramos en la carne? ¿Ustedes nunca se aliviaron? ¿No se han sentido más aliviados en tales circunstancias? No me refiero a metáforas, sino a sensaciones concretas. La idea de sí mismo como cuerpo tiene peso. ¿Se dan cuenta de cuál es la orientación del planteo? ¿No? Esta frase, esta cita de Lacan, la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. ¿Se dan cuenta de cuál es la orientación? Puede haber idea de sí mismo como alma, como espíritu. Puede existir idea de sí mismo como psique. Pero si tenemos la idea de sí mismo como cuerpo, ese cuerpo como sí mismo tiene un peso, ¿no? Distintos pueblos elaboraron diversas ideas de qué era cada uno. Piensan en vuestros padecimientos corporales. ¿Por qué se padece tanto en la actualidad en Occidente por el cuerpo propio, o el propio cuerpo?
No me refiero exclusivamente a que el cuerpo duela, aunque en Occidente estamos cursando una epidemia de dolor crónico, ¿no? ¿Cómo se llama? Fibromialgia. Claro. 2008, 2009. No, eso y la publicidad, el ibuprofeno, todo te muestran escenas de la vida cotidiana, ¿no? Le duele llevar a los hijos al jardín, ¿no? Todo duele, Hasta la sí. felicidad duele, todo. Hasta la felicidad duele. Todo eso se cura tomando el ibuprofeno, ¿no? Claro. Sí, la publicidad paradójica es una de ibuprofeno, que no sé cuál es la circunstancia supuestamente festiva o feliz de alguien que tiene que tomar una aspirina para bancarla, qué sé yo, no sé. Es una biologización extrema de... Bueno, aparte está la industria farmacéutica y todo esto que también hace circo alrededor de todo esto y crece, ¿no? Como un modelo de época, digamos así. Yo, no sé, el chofitón, no sé qué es. Se le puede comer. No, que tenés le duele la panza porque le duele la Va a panza ser porque te dieron abuelo. un examen, ¿no? Entonces, tomate patagina. Ah, sí, la propaganda me parece que era una que se iba a mudar o iban a convivir como pareja y Él se tenía que tomar estaba contento Eso, y que tenía que ahí todo tenía que en el tomar estómago, varios y que dibujan en el No, mundo. llegaba al punto donde iba a Ahí estoy de tomar para- acuerdo. Ahí se Ahí- estaba tan ahí- feliz que tenía que tomar Ahí la banco. Ahí van con la publicidad. No hay que tomar varios. Lo que eso después. Después, antes. Sí. Bueno, también puede ser que sea feliz y que estén bien. También se puede estar bien. Vamos, Mariana, muy bien. Sí. Te quiero. Distintos pueblos elaboraron diversas ideas de qué era cada uno. Piensen en vuestros padecimientos corporales. ¿Por qué se padece tanto en la actualidad en Occidente con el propio cuerpo? No me refiero exclusivamente a que el cuerpo duela, aunque en Occidente estamos cursando una epidemia de dolor crónico, sino a que si nos gusta o no nuestro cuerpo, el padecimiento porque el cuerpo que se tiene y que no nos gusta. Se padece del cuerpo porque para nuestra cultura el cuerpo es uno mismo. Esa idea de que uno cita a un libro de Morris sobre la cultura del dolor. Esa idea de que uno es el cuerpo propio, tiene un peso, dice, ¿lo tendría si uno fuese psique? No tendría peso, sino un valor, porque la psique volaba. Para los griegos la psique era como un soplo, un hálito, una sombra. Y eso, una sombra, no pesa. Con lo cual, en el mundo griego antiguo, la idea de sí mismo como psique no tenía peso. Tenía en todo caso un valor, un sentido, por ejemplo, religioso o místico, pero no era sustancial. En nuestro mundo, en cambio, lo que tiene peso en kilogramos es real. La idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama el ego. Todas las palabras que Lacan utiliza, como ya dije, tienen un valor que yo llamaría específico. ¿Qué les sorprendió de ego? Que no haya dicho moi, que no haya dicho je, que haya afirmado ego. Es decir, Lacan lo dijo así, en términos de, por ejemplo, la ego psychology. Creo que hay que pensarlo en especial en la perspectiva del ego cogito ergo sum. A ver qué hay. Me avisan acá. La expresión me duelen las uñas. Ah, está bueno, sí, también. Como las uñas no tienen sensibilidad, ¿no? Porque material muerto. Claro. Son células muertas, sin embargo, duelen. Está bueno. Entonces, el ego relaciona a Descartes, ¿no? Al ego, al cogito cartesiano. El cuerpo como peso constituye el ego. En el seminario 23 dice, yo intento dar otro cuerpo a esta intuición en mi nudo bo, entre corchetes, Romeo, aparte. Propongo leer intuición
como lo que se supone que es conocimiento de la especie, evidente y sensible, primero y directo, sin razonamiento. Pero ella es occidental, judeo-cristiana, capitalista y moderna, y posee en torno al cuerpo biológico un toco madera, la intuición, ¿no? O sea, que dentro para nosotros la intuición tiene en esta lectura también está determinada por Occidente, por la religión judío-cristiana, capitalista, moderna, y tiene toda esta concepción del toco madera del cuerpo biológico. Nuestra intuición hace base en este modo de concebir lo corporal. ¿Cómo? Creemos y sentimos que somos el cuerpo tridimensional biológico en el que habitamos. Lo que Lacan intentó con el nudo Borromeo, pero fracasó rotundamente, fue dar otro cuerpo a la intuición psicoanalítica. Es decir, que la intuición del analista se guiara por el nudo Borromeo, que eso fuese lo que diera la base material al sujeto del psicoanálisis y su práctica. Pero hay que aceptar que un nudo, en el sentido matemático, por eso para mí sí, es muy difícil no trabajar con los 3 registros. No me acuerdo ahora cuál fue, había sido una presentación de quién que proponía. De Diego Pacheta, creo que fue. Que a mí me parece súper. Una herramienta muy importante, o sea, tener los 3 registros diferenciados. Por ejemplo, para pensar lo imposible dentro del caso, ¿no? Para pensar claro, consistencia, lo que hace consistencia en el discurso. Imaginario. Lo que se presenta como imaginario. El agujero de lo simbólico. Por eso es el grafo y el nudo. Claro. Es todo eso la lectura. Sería esperable que sea eso. Perdón, mientras hablábamos de esto y sobre la idea del primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, que ya de a poquito nos hemos dado cuenta que no es así, podríamos decir que en Alfredo tampoco hay un primer Alfredo, segundo Alfredo, un tercer Alfredo, porque estamos leyendo este texto que está en absoluta concordancia con las clases que nos está brindando ahora sobre la que tuvimos la vez pasada y ahora sobre el avance de las ciencias, porque todo lo que estamos viendo acá es lo que él vuelve a diagnosticar en una nueva vuelta como el capitalismo individualista, el darwinismo social y el biologicismo extremo. Cómo se ha ido desarrollando el avance de las ciencias y qué posición deberíamos tomar, ¿no? Como disciplina, el psicoanálisis en referencia a esto, ¿no? Es lo mismo que acá. Bueno, un poquito más. No, lo que dice en el seminario de Caracas, ¿no? Se doy 3 para que se oriente la técnica, ¿no? No sé si habla del grafo. No, bueno, pero el grafo. No, Caracas no, pero el Pero grafo. sí, el grafo ¿no? O sea, se no tiene que puede marcar la mirar. distinción, ¿no? Entre sus 3 y mis 3. Sí, ahí donde supuestamente dice, sean ustedes lacanianos si quieren, ¿no? O sea, yo soy freudiano, ustedes pueden ser lacanianos. Supuestamente no lo dijo. Supuestamente. Supuestamente no lo dijo. No lo dijo. Si vos escuchás la grabación, Ah. no lo dijo. Después se publicó y no se sabe si con la aprobación de Lacan o no, pero si vos escuchás el audio, no lo dijo. No lo dijo. Hubo una presentación en Sí, la hubo cola de una Yahoo, presentación de un chico, ¿quién ya. fue? Yahoo. Perdón, mil disculpas que no recordamos Sí. su nombre, pero la verdad que Pero la verdad sí, muy fue una perlita interesante. esa. Sí. Si entras en la página web de Balaz, ¿no? Están todos los seminarios, el audio de todos los seminarios, pero por lo menos de 10 o 12, y entre ellos está esa conferencia. Y no está. No está dicho ahí, por lo menos ahí no. Pero no dijo yo soy freudiano tampoco. Sí. Es, Ese sí. No se sabe si escribió, pero no dice.
Lo que no está es el sean ustedes sean lacanianos si quieren, eso es lo que. Ah, Yo soy freudiano. Yo soy freudiano, sí. Sí, yo soy freudiano. Ajá. ¿Qué Bueno, sería? tenemos- Un salvoconducto, un pase libre para que Eva, no pagar un peaje para que lo escuchen, sigan escuchando y no le tengan Alfredo, es la misma de la discusión que Alfredo hace. dice que dijo que era freudiano porque él no se puede decir a sí mismo yo sigo a Lacan. Claro. Todo es real, es una parte Es de como la ganarse el derecho a poder seguir hablando, me parece, porque si se iba a ver con todo para tirar todo abajo, como parece que cambió el paradigma, no se le iban a dejar pasar. Es decir, me parece que es una parte. Bueno, también podríamos decir como nosotros podemos sostener que somos lacanianos, pero en realidad no somos lacanianos, ¿no? Sí, somos más estenianos que lacanianos, sí, no sé, se podría Lacan pensar. habilita el progreso, el Sí. psicoanálisis, así que somos lacanianos junto con Alfredo que lleva a la punta, pero bueno. Me parece que ¿Cómo de nuevo? No, digo, me parece que somos lacanianos en el sentido que Lacan habilita el progreso en el psicoanálisis. Y Alfredo toma eso antes que otros y nosotros, bueno, estamos llamados ahí porque, bueno, nos despertó en esto y estamos todos en esa. Pero el problema no es si Lacan era freudiano o no. El problema es que Freud no era lacaniano. Platón era lacaniano. No, en la primera clase del seminario de Desambiguación de Freud Lacan, Alfredo trabaja este audio y la versión que está publicada, no sé si por Millet o por Lacan, pero tiene un cambio en la orden de la conferencia y todo. Millet, sin duda. Yo le mandé a Alfredo un video en YouTube que habla justamente de esa conferencia, ¿no? Y habla justamente de esa conferencia, entonces se hizo, Master Hilton, cómo se llegó a convocar a Lacan, y Diana, claro que ella no se dio cuenta en ese momento cuando se publicó que eso no estaba, pero que en su momento cuando se escuchó en el audio esa frase no estaba y después se publicó, ella misma lo cuenta en ese video. Diana Rabinovich. Sí. Yo me quedo pensando ahora que en las segundas partes se intentan, porque amores de lo que no se tiene, ¿Quién no se lo le ve? agrega a la segunda parte. Y acá también, ¿no? Como recién, ¿no? Como hay necesidad de agregar, ¿no? El segundo. Redondeando. Claro, redondeando cualquier otra cosa, ¿no? Porque acá hay dos citas, por lo menos que no. Bueno, estamos en hora. Bueno, buenísimo. Estamos, sí, en página 28, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.